Hey, ¿qué onda? Y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de 7 Days Today. Gente, les hago un corte en este video para recordarles que a todos aquellos que no hayan podido ingresar a mi servidor de Discord es porque el link estaba caído. Ahora agregué en la descripción del mismo un link actualizado con el cual van a poder ingresar tranquilamente. Nos vemos en el video. Ok, día 5. Bien, 2 días para la horda. Estuve farmeando, tengo dentro todo, bueno, tengo adoquines, que ya voy a explicar cómo se hacen los adoquines. Tengo un poco de piedra, porque lo estuve usando justamente para los adoquines. Y bastante madera. ¿Cuál es mi idea? Bueno, quiero mostrarles. Ya estuve más o menos fortaleciendo esta zona con adoquines. Y acá es donde voy a hacer la estructura anti-hordas. Bien. Como para que se vayan dando una idea, voy a ir haciendo un poco. Obviamente que todo esto no va a quedar de madera. Lo voy a fortalecer a adoquines. Que obviamente adoquines no es ni siquiera ni cerca el tier más fuerte. Pero va a servir para lo que pretendo hacer. Bien. Tengo 2 días para prepararme. No solamente con cuestión de la estructura, sino también con el tema de las armas. Prepararme con municiones, prepararme con todo lo que necesito para poder llevar a cabo el tema de afrontar la horda. Porque van a venir y me van a destrozar, literalmente. La idea es... Vamos a hacer un poco más. No quiero abusar mucho porque tengo el material muy limitado. Entonces quiero que sea justo. La idea es hacer un pasillo hacia arriba. Veamos que no se caiga nada por la estabilidad. Un pasillo. Y acá adentro va a ser como una habitación. Un estilo habitación del pánico con una ventana. Desde la cual nosotros vamos a castigar a los zombies. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ellos van a buscar el camino más rápido hacia mí, van a subir por el pasillo y van a querer entrar por esa ventanita. Obviamente. Y acá va a ser el ingreso. Un solo bloque creo que va a ser suficiente. Entonces yo puedo pasarla, pum, y acá. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto hay que cerrarlo. Pero creo que en la primera horda no vienen buitres. Así que yo creo que de ese sentido no voy a tener problema. Bien, ahora, ¿cómo vamos a fortalecer todo esto? Bueno, a ver, tengo madera, bien. Entonces vamos haciendo lo que es el primer tier de madera. Sacaron muchos tier de por medio. A ver, antes había otro tier de madera y recién pasaba el adoquín. Y el tema del adoquín, había 2 tiers de adoquín. Y ahora pasa directamente al concreto. No sé si después habrá concreto reforzado, porque como han sacado algunas cosas, capaz que el concreto reforzado lo han sacado y dejaron solamente un solo tier de concreto. Eso creo yo, no sé. Lo que sí me da miedo es que vengan directamente a atacar las columnas. Que eso también podría ser, que detecten a las columnas y las ataquen. Bueno, la primera horda es de prueba. Si vemos que fracasamos, corremos como ratas. Es así esto. ¿Cuánto tiene esto de 500? Creo que 500 tenía antes el primer tier de adoquín. O sea que cambiaron bastante cosas. ¿En serio ya no puedo hacer? Formas de adoquín. Pide 10. A ver, hagamos una. Es como la de abajo. Y yo creo que me convenía. Estoy gastando material como pelotudo. Y me convenía hacer eso directamente. Es que no sabía que podía hacerlo. Como cambiaron tantas cosas. Bueno, ¿sabes qué es lo que sí voy a hacer? Voy a ir poniendo la rampa. Va a ser de 3. ¿Ve? Y la comida sigue bajando. Qué desgracia.
No, sigue siendo de adoquín. ¿Por qué? Ah, no, 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 no. A ver. Esto hago directamente. Me sale mucho más económico. Hago directamente la madera. Y saco esto. Qué raro que han hecho. Antes aparecía el bloque, la forma directamente. No me gusta mucho esto. También son 1365 formas. O sea, no hay... ¿Cómo verlo? A ver, acá está la rampa. Cubo... Rampa. A ver. Ok, tengo que hacer un huevo entonces. ¿Cuánto puedo hacer? Bueno, puedo hacer bastante. Vamos a hacer 50. Lleva su tiempito hacerlo. Pero podemos copiar, eso es lo bueno. No. No. Ahí está. Y ahora copiamos ahí. Ahí. Ahora copiamos el de arriba. Ahí. Y ahora copiamos el de abajo y así sucesivamente. Genial. Bueno, esta es la idea. Los zombies van a venir subiendo por acá y yo me los voy a encontrar acá de frente. Uy, la niebla. Lo que sí me parece que después de la primera hora de esto lo que tengo que desarmar y hacerlo un poco más largo. Sería mucho más conveniente hacerlo largo. Pero bueno, todo a su momento. Ahí. Tengo que ponerlo así, ahí y ahí. Ahí. Ojalá que la estabilidad aguante. Yo me acuerdo que antes podía hacer estructuras gigantescas. Literalmente, eran gigantes las estructuras. La idea es esta. Entonces los zombies van a venir acá y yo, ¡pum!, pegando. ¿Tengo buena distancia por si tengo que tirar bombas o algo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto también tengo que hacer. Es fundamental que lo haga. ¿Por qué? Porque si vienen las arañas, los zombies araña van a subir. ¿Qué tipo de estructura? A ver, lo ideal sería la estructura esta que es como el poste. Este. Dos más. ¿Por qué? Porque esto hace que cuando quieran subir, se lo lleven puesto. Es muy simple el mecanismo, pero es efectivo. Bueno, yo creo que va queriendo el tema de la rampa. La estructura. Lo que sí quiero hacer también es destruir este. Vamos a hacer de estos comunes nomás. Estructura. La comida, amigo. Creo que voy a terminar esto y me voy a ir a buscar comida. Perfecto. A ver acá cómo está el tema de la comida. 2 latas de peras. Qué miseria. Bueno, y haría el piso. Y con eso ya estaría. Esta sería mi primera estructura anti-horda. Básica, simple, pero después va a ser una locura. Ahora, ¿por qué hice esto si cerré? La idea es hacer una escalerita. A ver. Acá. No, un poquito más alejado quiero. Acá.
un poco más. Está. Ya voy subiendo así. Pongo esto acá. ¡Puc! Y salto. Listo. Yo creo que eso ya el zombie no lo puede saltar. Voy a dejar esto. Tengo plumas. Si tengo plumas me hago flechas. Así me voy de cacería. Yo sé que tengo pluma. Acá, mira, tengo un huevo de pluma. Esto lo dejamos. Llevamos la madera. Llevamos la pala, sí, por la duda, por si voy a encontrar algo. Todas, porque de todas formas nos va a servir para... Ah, me le gasto todo. Bueno, ya estamos para irme. Me voy. Ya estoy conforme porque por lo menos la estructura está. Solamente quedaría, bueno, quizás sí buscar un poco más de adoquín. Fortalecer un poco lo que es la rampa. Agregar un par de detalles. Arriba no quiero hacer que sea totalmente macizo. Me encantaría hacerlo todo en forma de jaula. No en jaula, sino con las rejas. No sé si están las rejas. No. Y los barrotes. Esto. Quiero hacer toda una estructura cerrada con esto para poder disparar también a través de ellos. Me estoy yendo muy macho y hay que tener cuidado porque hace unos días... Va tomando forma, ¿no? Va tomando forma. Hace unos días vi un oso por acá. Así que mucho cuidado con eso. Esto también quiero llevar. Porque ahora me estoy haciendo los té. Porque el té, por alguna razón, quita la sed más que el agua. El agua quita un 20%. O sea, son 20 unidades. Y el té quita 24% y encima previene las infecciones. Así que me voy a hartar a té. Cada vez que vea una plantación de té, o sea, de lo que son de estas flores de Golden Rose y Crisantemo, me lo llevo todo. Bueno, a ver. ¿Qué era lo que quería hacer? Ir a buscar comida. No podemos pasar una horda sin comida. Ni un día podemos pasar sin comida. Acá lo marqué. Fui marcando todos los lugares donde fui encontrando hierro. O sea, el día 4 fue un día bastante productivo al cuestión farmeo. Escucho algo. Yo sé que acá adentro puedo llegar a conseguir comida. Da un poco de miedo entrar así de una. Pero sé que puedo conseguir comida acá adentro. Así que me mando de una. Con cuidado con el tema de las trampas. Que son muchas. Pero no las quiero desarmar ni reventar. ¿No hay otra forma de entrar? Con mucho cuidado de no pisar minas. No sé si me quiero meter por ahí así, ¿no? Yo creo que voy a hacer la antigüita. Así como lo hacíamos en la vieja escuela. Más fácil. Aquí hay una conservadora que si tengo suerte va a salir algo de comida. No. Agua. No sé, esto tiene muy mala pinta. Mira. Si no te digo que tenía mala pinta.
No me gusta que se haya metido a la casa. Ahí hay algo, pero no veo qué es. Ahí está, ahí está, ahí está, mira. Ah, ¿en serio? Ah, pensaba que se había muerto. Mira lo que hay ahí. Un jabalí. Y estos son bien agresivos. Hay que matarlos rápido antes que él lo mate a nosotros. ¿En serio todos se van a meter? Sentadito. Venga, con papá, que necesito comer. Bueno, eso fue algo positivo. Que el hecho de que esté el jabalí ese ahí me agrada. Ahora, ¿quién tiene un jabalí dentro de una jaula? ¿Con qué fin? Venga, voy. Bien, un nivel más. Esto antes lo podía llevar, ahora no puedo. Bueno. Mira, acá hay una flecha. Bueno, me mando adentro y que sea lo que Dios quiera. Ah, mierda, 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 mierda. Otro jabalí. Oh, uy, uy, uy. ¡Mátalo! 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 Estoy infectado. Voy a tener que ir a la casa. Esta es la casa de los jabalíes, por lo que veo. Caja fuerte. No me traje las ganzúas. Ah, yo me voy a hacer un jabalardo de ahí. ¡Mierda! Oh, sí. Oh, una metralleta casera. Está genial. A ver, vamos por acá. Esto es difícil. Vamos por acá a ver. Hay que estar atento a la infección. Si vemos que aumenta un poco más, me voy a la mierda porque tengo miel en la casa. No me voy a arriesgar a... Espera, macho. Cúrate primero.
Porque así no llegamos a ningún lado. ¿Qué? Wow, las animaciones de la serpiente son impresionantes. No puedo hacer un cinto con esto. Se ve que acá hay muchos animales. Como encima me la andó sin bala. Ya me estaba emocionando, digo, bueno. A ver. ¡Hola! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez de nuevo! ¡No! 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 No me puede matar esta mierda. No me puede matar esta mierda. No, 3%. Hay que despellejarlo con esto. Rápido. No puedo ni saltar. Qué cagada, amigo, qué cagada. No, encima le duele. No puedo correr. El tema es que me preocupa el tema. Tengo la mano rota. Tengo un hueso roto. Qué cagada que me mandé, la verdad. Y aumenta cada vez que corro y hace ese ruido de que se queja. Aumenta el tema del dolor. Yo creo que por algo esa casa tiene tantas bombas o algo. Es como que ya nos están diciendo, amigo, no te metas ahí porque la vas a pasar muy mal. Muy mal. Así que bueno. Tendré que prepararme mejor. También es cierto que no tengo nada de armadura. Voy apenas con lo que. Con un par de calzones, un chaleco de chapa y ya está. ¿Sí? A ver, ¿se dicen acá? Ah, mira esa pinta. Todo un linjera. Vamos a llegar casi. Uy, ¿ahora cómo hago para saltar? Bueno, no hace falta, tengo esto. Está sufriendo, está sufriendo. A ver, medicamentos. Primero miel. ¿Cómo estás? Perfecto, vamos con la miel. Tómate esto. Y tómate agua, mucha agua. Vamos a hacer unos tecitos. Todo de té, todo. Vamos a ir dejando cosas. Esto del acceso rápido está genial. Ah, tengo que hacerme esto, la tablilla. Decime que tengo tela.
Tengo tela. Tengo cinta, muy limitada la cinta. Necesitaría dos, ¿verdad? Sí, necesitaría dos. Pero bueno, por lo menos que cubramos una. Pero sí, para los esguinces sí se podía usar antes. Puedo hacer uno nomás. Tendría que ir a buscar un poquito más de... A ver, veamos primero esto de las recetas. Esquema del foco. Bien. Dice cartuchos de torreta robótica. Eso quiero ver, el tema de la torreta. Dice el esquema para elaborar este objeto. ¿Para qué quiero un altavoz? Eso más que atraería a los zombies que otra cosa. Torreta. Quiero ver cómo se hace una torreta. Parte de robótica, no tengo nada de eso, amigo. Será para otro momento. Esto me parece que... No sé si será rentable. Así que creo que lo que me voy a hacer, como tengo un par de cartuchos, tengo balas, pero esto me parece que debe fundirlas las balas. Lo vamos a guardar para cuando tengamos más munición, cuando sobre. Pero sí, lo que me quiero hacer son las armas nuevas. Las armas caseras. Tengo tuberías, sí. Tengo esto. Bien. Vamos rato afuera. A ver. Tubería. Escopeta de tubería. Me la hago. Y rifle de tubería. Me lo hago. Son un nivel mierdoso, pero bueno. Sirve. De algo va a servir. Esto me voy a llevar uno solo. No tiene sentido que me lleve dos. Y esto. Bueno. Ah, se toma su tiempo para cargar, ¿no? La escopeta está buena. Tarda mucho. Eso sí, tarda muchísimo en cargar. Pero bueno, ya sería cuestión de darle un uso sabio. Yo creo que el rifle lo voy a usar puntualmente para la cacería. La escopeta sí para la horda porque no sé, no me acuerdo si tiene daño por zona. Lo cual sería genial. Pero bueno, ya sería cuestión de esperar y ver qué onda. Creo que me debería hacer algo de ropa, ¿verdad? Pero creo que no tengo los materiales para... No. Pegamento. Agua turbia. Necesitaría arena. Y con la arena puedo hacer el vidrio. Podría hacerme muchos frascos. Y así poder tener una buena cantidad decente de agua. Me duele a mí de escucharlo nomás cómo se queja. No hay zombies, no hay nada. Bueno, creo que me voy a buscar lo que es adoquines. Y me voy a mejorar la rampa. Eso no puede ser todo lo que quede de adoquín. Me está jodiendo que eso es todo lo que queda de adoquines. Juraría que había más. Bueno. Por lo visto no, estoy equivocado. Sin mucho esfuerzo. Anda curándote.
Que me preocupa ver esa salud un poco baja porque ese ya 2 golpes y nos matan, ¿no? Así que hay que estar atento a eso. Vamos a hacer esto. A ver, gente, yo creo que ahí estaría más que bien para la primera horda. Generalmente la primera horda es leve. No creo que vengan zombies especiales ni nada por el estilo. Ahí. Ahí. Mira, este me falta. Yo estoy conforme. Cada vez que salto aumenta los segundos. Bueno, a ver, yo creo que ya me quedo acá. No voy a hacer nada. No quiero que se perjudique esa pierna. No vaya a ser que después ande mala cosa. Porque el brazo ya está curando. 15 segundos. Pero el otro ya son 5 minutos. Y ya estaba a 2 minutos de curarse. Y por andar saltando me cagó. Bueno, gente, creo que lo voy a dejar acá mientras se está curando porque mucho no puedo hacer, lamentablemente. Cada vez que me muevo, salto o caigo, aumenta el tiempo de curación. Bien, así que creo que lo voy a dejar acá. Avanzó bastante, estoy muy conforme porque ya conseguimos comida y tenemos lo que es por lo menos el primer tier de la estructura anti-horda. Solamente faltaría ver que realmente funcione. Si tenemos suerte para el próximo capítulo, va a pasar alguna horda en random o vamos a estar atentos a ver si es que hay algún oso, porque para los osos también funciona, así podemos conseguir más comida. Ojalá que se dé. Hay algunos detalles que aún faltan pulir en esa estructura, pero bueno, ya lo iremos estudiando, iremos viendo dónde están los fallos a medida que vayan pasando los días y aparezcan más zombies. Así que bueno, gente, como siempre digo, si les gusta lo que ven, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.